Geografía. Primer grado. Bloque 1. 13. Procesos naturales y riesgos. Fenómenos, no desastres naturales. Gracias por acompañarnos. Estamos elaborando un video impactante. Los peores desastres de la historia. En algunas páginas de internet que consultamos los llaman desastres naturales, pero no estoy de acuerdo con ello. ¿Tú qué opinas, Clali? Tienes razón, Edmundo. Los desastres no son provocados por la naturaleza y por lo tanto no deben ser nombrados así. ¿Te parece si vemos una cápsula sobre esto? Claro. Los fenómenos naturales forman parte de los ciclos de la naturaleza y cumplen un propósito en ella. Cuando impactan de manera negativa sobre los seres humanos, comúnmente se les llama desastres naturales. Sin embargo, esto es un error porque no son originados por la naturaleza. Los siguientes conceptos permiten aclarar tal confusión. Peligro o amenaza es la probabilidad de que un fenómeno impacte en un momento y región determinados. Existen dos tipos de peligro. Los naturales, como huracanes, erupciones volcánicas y sismos. Y los antrópicos, causados por los seres humanos, por ejemplo, explosiones, fugas de sustancias químicas, guerras o terrorismo. Vulnerabilidad es la capacidad insuficiente de una población para anticipar, hacer frente o recuperarse a los efectos de una amenaza. El grado de vulnerabilidad depende de factores económicos, sociales, físicos y políticos. Aumenta en condiciones de pobreza, marginación, discapacidad, desinformación e inseguridad. Y disminuye si existen recursos, aptitudes y organización para afrontar el peligro. Riesgo es la probabilidad de que una amenaza tenga consecuencias dañinas. En otras palabras, es la suma de un peligro más la vulnerabilidad de una población. El riesgo se convierte en un desastre cuando sucede una amenaza natural o antrópica, existe una población vulnerable y los efectos del mismo ocasionan daños graves a la población. La vulnerabilidad hace la diferencia entre un fenómeno y un desastre. Por ejemplo, en 2010, un sismo de magnitud 7.3 provocó la muerte de 316,000 personas, además de la destrucción de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Ese mismo año, Chile vivió un sismo de mayor magnitud e intensidad que el de Haití, pero con menor número de víctimas. La alta vulnerabilidad de la población haitiana, condicionada por la pobreza, la falta de preparación ante riesgos y una deficiente infraestructura del país, hizo la diferencia. En situaciones de desastre, es importante desarrollar resiliencia. Este término se refiere a la capacidad de adaptación de la sociedad para afrontarlo, tanto para prevenir y resistir el desastre, como para recuperar su cotidianidad. Un entorno favorable con instituciones fuertes, Sistemas de información y alertas sobre fenómenos, reducción de riesgos y vulnerabilidad mediante la prevención, así como una respuesta oportuna ante los riesgos, favorecen la resiliencia de la población. Los desastres dependen de la preparación de la sociedad frente a un riesgo. Efectivamente, decir que los desastres son naturales es ocultar la responsabilidad humana en ellos. ¡Claro! Una población también es vulnerable si sus actividades han alterado el ambiente. Por eso los invito a identificar los riesgos que hay en su comunidad y a pensar cómo podemos crear una cultura de prevención. Así es. Gracias por invitarnos a participar, Clali. ¡Hasta pronto! Nos vemos en el camino.